Bueno, primero disculpar a don Alberto Fuentes Losada, que no ha podido venir y me ha tocado sustituirle. Esperemos que se encuentre bien. Y lo que estaba diciendo, ahora tenemos una presentación con el título Genómica y Bioinformática, claves para el diagnóstico de precisión en medicina personalizada. Supongo que no sé si está aquí presente, también es vía Teams. Es vía Teams, ¿no? Vale, bien. Sí, aquí está. ¿Estamos? Hola, buenas. ¿Se nos oye? Sí, aquí estamos, soy un poquito pasos. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. No sé si se me ve. Todavía, ahora se te ve. Venga, pues adelante, todo tuyo. ¿Ya? Voy así directamente. Venga. Vale, pues ya que comparto pantalla. ¿Cuál me está compartiendo? Esta. ¿Se ve la primera? ¿Se ve? ¿Se está viendo la primera presentación? Perdona, está parpadeando muchísimo. Está haciendo un flatby que no es cómodo de ver, sinceramente. Bueno, mientras intentamos solucionarlo, no lo he dicho, esto, cosas de que efectivamente me ha tocado, presentar al conferenciante, que no lo he dicho, es Joaquín. La conferencia va a cargo de Joaquín Dopazo, que es del área de informática clínica de la Fundación Progreso y Salud, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y también por parte del señor Julio del Valle, que es director del Plan de Estrategia de Sanidad de Fuyesu. Ahora ya lo tienes focalizado. Joaquín, cuando quieras. Perfecto. Muy bien, pues ante todo, para empezar, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer en estas jornadas de las 6 contaros un poco los últimos desarrollos que estamos haciendo. Lo que voy a empezar voy a empezar simplemente a poner un poco en contexto. Cuando hablamos de genómica, siempre parece como que hablemos del futuro, pero realmente estamos hablando de algo que está pasando ya. Esta diapo que tenemos aquí es la bajada de precio. Esto es una escala logarítmica. La bajada de precio del coste de la secuenciación en los últimos años. Y si vemos aquí, tenemos precios de pruebas que se están haciendo de forma rutinaria en el sistema de salud y vemos que están perfectamente en el mismo rango. Y de hecho, el que se haya estancado un poco el precio no se debe más que a que ahora mismo está gobernado por un monopolio, pero pronto va a haber más competencia y por lo tanto los precios van a bajar. De hecho, se supone, si seguimos esta tendencia, se supone que el precio va a ser para 2025, será $1 el genoma. Es decir, realmente la excusa ya no es el precio, el problema son de otra índole. Y de hecho, además, en términos de cuando uno compara los costes que tiene no hacer un diagnóstico o una recomendación de tratamiento preciso, se ve que realmente es mucho más barato ahora mismo. Cuando hablas con hospitales que están utilizando este tipo de metodologías y dices, sí, nosotros estamos haciendo secuenciación de nueva generación, estamos haciendo genómica. Muchas veces lo que nos encontramos realmente no es que se esté secuenciando el genoma entero, sino que se están secuenciando lo que se llaman paneles, que son dispositivos que capturan trocitos del genoma que son de interés, ¿no? Esto, digamos que agiliza y abarata los costes y agiliza el proceso, pero realmente no genera nueva información. Es un diagnóstico preciso, puede ser una recomendación de tratamiento preciso, basado en biomarcadores moleculares, pero no genera información como tal, más allá del conocimiento que ya se sabe normalmente. Y fijaos además que cuando se habla de que se captura esta información genómica, normalmente lo que se hace es capturar el resultado de la información genómica, como un test. Y, por ejemplo, pues, del estilo de esta persona es BRCA1 positiva, tiene una mutación. Vale, pues ya está. No se guarda la información y cuando se guarda simplemente como un texto no estructurado, que es la secuencia de letras del genoma, con lo cual no es muy aprovechable. También, por otra parte, cuando vemos cómo se maneja esta información,
no ya cómo se produce, sino cómo se maneja esta información, hay como dos grandes modelos. Uno de ellos es un modelo basado en equipos de bioinformática, no equipos de bioestadística, que realizan el análisis de forma más o menos manual de estos datos y dan un diagnóstico, ¿no? Ayudan a dar un diagnóstico. Esto es bastante problemático porque no es muy escalable, es un sistema relativamente caro, no genera mucha equidad porque realmente no todos los hospitales pueden disponer de estos equipos y además es que hay mucha falta de este tipo de expertos. Otra cosa que se suele hacer en algunos casos es utilizar software comercial y lo que pasa es que esto es muy problemático porque por un lado es caro, pero por otro lado lo que estamos haciendo es sacar los datos genómicos de nuestros pacientes a un software que está fuera, incluso puede estar fuera del país y allí se almacena. Entonces estamos violando claramente las leyes de protección de datos y aparte pues genera inequidad. Entonces, bueno, las soluciones ahora van más por la idea de hacer algo de este estilo, pero en lugar de ser externo, que sea interno. Desarrollar un software que pueda ser utilizado de forma cómoda por especialistas y esto pues garantizaría pues una escalabilidad, generaría equidad en el sistema, es asequible y además pues cumple con la ley de protección de datos. La idea es que la solución esté integrada dentro del sistema de salud y la idea es que el usuario debe ser un clínico, es decir, el paralelo más común sería pensar en una radiografía. Una radiografía, a pesar de que hay mucha física por detrás, no la maneja un físico ni un ingeniero, la maneja un radiólogo, en el cual pues, toda la información se acaba convirtiendo siendo manejada por un software que le permite hacer una serie de consideraciones al especialista y dar un diagnóstico. Pues la idea de esto sería algo muy parecido, hacer un sistema que se encaje en los sistemas corporativos que lo pueda usar un especialista, un genetista normalmente. Esto normalmente cuando lo digo a de bioinformáticos se enfadan, pero realmente el bioinformático tiene otro papel del cual hablaremos ahora. Pero esta sería una forma de hacerlo escalable. Y de hecho, en el Hospital Virgen del Rocío y por extensión el Sistema Andaluz de Salud hemos hecho un prototipo de este sistema para diagnosticar las 700 enfermedades raras más prevalentes de Andalucía y se han diagnosticado cerca de unos 4.000 pacientes sin ninguna intervención por nuestra parte. Lo han hecho los genetistas utilizando el interfaz que les hemos desarrollado, ¿vale? Con lo cual, esto ahora mismo es extrapolable al resto del sistema de salud sin ningún problema. No solo es diagnóstico de lo que hablamos, también hablamos de recomendación de tratamiento en cáncer. Y tenemos un proyecto piloto para la recomendación de tratamiento en cáncer de pulmón, en el cual el circuito clínico habitual consiste en buscar mutaciones en 4 o 5 genes, pero bueno, una serie de genes, pero pocos. Y normalmente, si se encuentra alguna de estas mutaciones, hay una recomendación de tratamiento que se puede hacer. Estamos hablando de un 30% de personas a las que se encuentra este potencial tratamiento, mientras que 70 van a unas intervenciones más inespecíficas del tipo quimioterapia, ¿de acuerdo? Eso es porque miramos en muy pocos sitios. Realmente hay publicaciones recientes que dicen que más del 50% de los tumores tienen lo que llaman en inglés mutaciones accionarias, es decir, mutaciones tratables. Puede ser para otro cáncer, puede ser de otra manera, pero puede haber tratamientos extra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en el proyecto Perdón, estoy pendiente. La idea es, en lugar de hacer el circuito habitual, hacer la secuenciación directa del genoma, bueno, el exoma en este caso, de la parte codificante de todos los genes. Entonces, de esta manera podemos asignar directamente los pacientes de la mutación correspondiente, pero además podemos
encontrar para un número razonable de los otros pacientes, y de hecho el número en el experimento hemos hecho ha sido bastante más que razonable, otros tratamientos que le llaman basket, que están hechos para mutaciones determinadas, o incluso hemos encontrado ensayos clínicos específicos para mutaciones que tenía el paciente, es decir, con un precio que es inferior al de las pruebas que están realizando ahora, podemos dar muchas más opciones terapéuticas a los pacientes. Opciones terapéuticas que redundan al final en un abaratamiento del coste de todo ese tipo de pruebas, ¿no? Porque estamos hablando de una mejor salud, con lo cual menos hospitalización, etcétera, etcétera. Es una interfaz basado en este esquema, que es lo que utilizan en el Sloan Kettering, y está basado, digamos, en niveles de certeza, ¿no? Entonces es muy digamos, adaptable a distintos entornos en los cuales pues, uno quiera jugar con niveles de certeza muy altos o con niveles de certeza más bajos, si ve que hay pacientes a los que se les puede tratar de otra manera, aunque sea más experimental. Tanto en la parte de arriba, que estarían digamos, los niveles de certeza de tratamientos, como los niveles de certeza para resistencias, potenciales resistencias a tratamientos, ¿vale? Además, quería hablar, estos son proyectos que tenemos en marcha. Tenemos otro proyecto en marcha que es bastante interesante y tiene que ver con medicina de precisión o medicina personalizada en enfermedades infecciosas, que es una cosa relativamente nueva, porque uno piensa más en el genoma del paciente como algo definitorio del tratamiento, sobre todo en enfermedades con base genética. Bueno, la enfermedad infecciosa no tiene una base genética, aunque luego sí que tiene bastante base genética, estamos viendo últimamente. Pero lo que estamos haciendo es un enfoque en el cual, para ver la diferencia entre por qué hay pacientes que mueren o tienen hospitalizaciones con complicaciones muy severas, pacientes que simplemente sufren como una gripe y pacientes que son asintomáticos, lo que estamos haciendo es un enfoque basado en lo que sería, por un lado, digamos, el dato genómico del paciente, por otro lado, el dato genómico del virus, y por otro lado, la historia del paciente, lo que llaman ahora el exposoma, que es toda la historia de exposición al medio ambiente que hemos tenido y que todas las anteriores enfermedades, medicaciones, etcétera, etcétera. Y aquí muestro un pequeño ejemplo de los resultados, los primeros resultados que tenemos del proyecto. Esto es un visor de los genomas de los virus. Tenemos aquí abajo a la derecha tenemos de unas 400 virus que ya tenemos secuenciados, lo que es la acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo, con lo cual podemos ver que ahora mismo en Andalucía hay como dos grandes ramas y luego hay unas cuantas ramas más pequeñitas que no son tan significativas. Algo que es interesante es que podemos ponerlo sobre el mapa también y podemos ver de dónde a dónde se ha transmitido y, como sabemos el cuándo y sabemos el quién viene de quién, podemos determinar exactamente cómo han sido las transmisiones. Pero no solo eso, también podemos ver biomarcadores dentro de estos virus y ahora se están empezando a publicar ya mutaciones que tienen un impacto en clínica. Por ejemplo, esta mutación, la D614G, que es una mutación en uno de los genes del virus, que se sabe que produce mayor virulencia, cuando uno la marca en el mapa, vemos que aproximadamente la mitad de las cepas virales que están circulando por Andalucía tienen esta mutación. Esto es un dato que para el clínico es muy importante saber qué es lo que tiene entre manos. Este es un esquema, y cuando hablaba antes de que el bioinformático Q400, este es un esquema de lo que serían los sistemas de toma de decisión basados en datos genómicos. Que tendrían una primera componente automática, en la cual todo el conocimiento sobre variantes que se conoce se debería de dar de forma automática, y si esto es correcto, pues ya está hecho. Esto sería una toma de decisión de segundos.
validada obviamente por el clínico que la está pidiendo. Cuando no hay una decisión clara, porque puede ser variantes nuevas, el clínico puede hacer una cierta exploración, y cuando ya no se encuentran nada que explique la enfermedad, es cuando entran los bioinformáticos, es cuando pueden hacer una exploración mucho más sofisticada con herramientas más sofisticadas. Además, hay que hacer chequeos periódicos, porque puede ser que algo que no se haya encontrado, pues en unos meses aparezca una publicación que diga que eso tiene que ver con la enfermedad, y entonces de repente podemos tener una decisión. Entonces es un poco el esquema. El por qué el uso de los biomarcadores no hace falta que lo justifique, pero bueno, aquí es un ejemplo en que cómo la tasa de supervivencia en cáncer pasó del siglo pasado del 50% a ahora es ya más está cerca del 70% gracias al uso de biomarcadores. Y todo esto que he explicado, ya para ir un poco cerrando, todo esto que he explicado se refiere a la parte izquierda, ¿vale? Esto es lo que la mayor parte de hospitales que trabajan con medicina genómica tienen implementado, que es, digamos, el primer uso del dato. El uso del dato para el diagnóstico o para la recomendación de tratamiento. Está relativamente bien implementado. Lo que ya no está tan implementado, y es algo muy importante, es el correcto uso secundario del dato. Es decir, el tener este dato genómico junto con el dato clínico en una base de datos en la cual se puedan extraer para hacer uso secundario de los datos clínicos para estudios posteriores, ¿no? Aquí tenemos la base de datos poblacional de Andalucía, que tiene unos 12 millones de pacientes, y la idea es que estamos empezando a darle la posibilidad de manejar también datos genómicos, pero no como datos no estructurados, sino como datos estructurados. También están los proyectos nuevos como de imagen, como el PADIGA, como el de biopsia líquida, que se van a beneficiar y van a poder utilizar esto. Esta es un poco la ambición que hay además ahora un proyecto en Rediris de Big Data clínico en Andalucía, con la idea de integrar todo este tipo de datos y poder utilizar técnicas de Machine Learning para generar más conocimiento a partir de este tipo de datos, del uso secundario de este tipo de datos. Con lo cual, realmente convertimos al sistema de salud en una especie de enorme estudio clínico potencial. Claro, esto es muy interesante y estamos generando este tipo de herramientas que son, lo podemos considerar, innovación. Entonces, esto lo que hace, esta posibilidad de hacer innovación y de generar este conocimiento, pues como que empodera al sistema de salud, ¿no? Esta es una palabra ahora muy, muy de moda. Empodera al sistema de salud porque tiene la capacidad, los datos y la capacidad de generarlos, tiene además la custodia de esos datos, y son datos que están seguros y están por lo tanto protegidos por la Ley de Protección de Datos, y tiene el conocimiento de las necesidades, de qué es lo que necesitamos hacer. Lo que no tiene el sistema de salud es la experiencia más en la parte de computación, más allá de la computación convencional para el manejo de los sistemas de salud. Me refiero sobre todo a la parte de innovación, a la parte que son herramientas nuevas que se están desarrollando. Y tampoco hay experiencia, soporte, mantenimiento, etcétera, porque son herramientas nuevas. Entonces, ¿cuál es la solución a la que hemos llegado ahora? Pues es hacer una alianza para la genómica, en la cual los proveedores o fabricantes de software, proveedores de software, etcétera, etcétera, colaboren con la parte de innovación del hospital en el desarrollo del modelo Open de nuevos software en la parte de innovación, con lo cual las compañías tendrán acceso de primera mano a todo este tipo de innovación, de datos, de manejo de datos genómicos. El software será open, con lo cual pues, se supone que se va a extender más. Ahora hay muchas iniciativas a nivel europeo sobre el manejo de datos genómicos, el proyecto de 1 millón de genomas, por ejemplo, etcétera. Y
por otra parte, pues digamos, el conocimiento de las compañías va a hacer que el software sea más profesional, porque muchas veces la parte de innovación, pues se nos ocurren nuevas ideas de cómo tratar las cosas, pero la parte más, digamos, de las tripas no la controlamos tan bien. Y, por otra parte, el sistema de salud podrá acudir a compañías que le puedan dar soporte, que es lo que va a necesitar el sistema de salud en el futuro. De hecho, ya tenemos una alianza con Fujitsu y estamos esperando tener alianzas con más compañías. Pero bueno, estamos empezando ya a andar por este camino y yo creo que es una experiencia muy interesante de colaboración público-privada. Y como tenía poquito tiempo, pues esto es básicamente todo lo que quería contar. Este es nuestro grupo en el Hospital Virgen del Rocío. Y ahora Julio del Valle, quien es Resmieva, va a contar un poco de la visión desde el punto de vista de Fujitsu. Yo dejo de compartir pantalla en este momento, si queréis hacer preguntas o quizás después, lo que diga el organizador. Muchas gracias, Joaquín. Julio, ¿estás en línea? Sí, hola, buenas tardes a todos. Un saludo virtual. Ya me hubiera gustado poder estar ahí presencialmente, pero bueno, otra vez será. Voy a compartir pantalla. ¿Veis bien la presentación? No, en este momento no. No. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, venga, bueno, pues adelante. como decía Joaquín Dopazo, al final el objetivo de esta parte de la ponencia es presentar la visión desde una compañía de tecnologías de la información como Fujitsu. Es decir, cómo podemos ayudar a grupos de bioinformáticos como el que dirige Joaquín, facilitando el puente entre la genómica y la medicina personalizada. Para avanzar en esta idea, en esta iniciativa, desde Fujitsu hemos lanzado lo que denominamos Gaia, que responde a las iniciales de genómica, analítica e inteligencia artificial. Y el objetivo aquí es establecer una serie de capacidades que faciliten ese puente entre lo que es la secuenciación del ADN y una medicina personalizada, predictiva, etcétera. Hemos entendido que en el establecimiento de ese puente hay tres grandes pilares que hay que soportar, que hay que construir. Uno es el que soporta la generación de datos y almacenamiento, otro destinado a la interpretación e integración de datos y un tercero para la generación de conocimiento, ayuda a la decisión y automatización de procesos. Si nos fijamos en un ejemplo que podría ser un centro de análisis genómico, las necesidades que se van a plantear van a variar mucho dependiendo del estado de evolución del centro, de las cargas derivadas de proyectos de investigación, del número de hospitales con capacidad de secuenciación que tengan que soportar, pero típicamente nos vamos a encontrar necesidad de capacidades complementarias o de refuerzo en varios niveles, ¿no? Incluyendo la parte de gestión de la pipeline genómica, donde hay que convertir los datos brutos que salen de los secuenciadores en información útil. Hay que integrar esa información en bases de datos genómicas y con la historia clínica y con bases de datos poblacionales de salud. Y hay que hacer una correlación masiva de información que facilitará la estratificación de pacientes, el cribado, el lanzamiento de alertas tempranas, campañas de prevención, etcétera. Y también el proporcionar acceso a estas capacidades a través de nube privada, junto con un modelo de datos y gobernanza del registro genómico. Si ponemos foco en el punto 1, en generación y almacenamiento, vemos que en el análisis genómico hay una serie de actividades
que van a requerir un almacenamiento que en algunas situaciones podría tener que escalar hasta niveles de petabytes, y otras actividades como el alineamiento y detección de variantes que van a requerir soluciones de computación de muy alto rendimiento para alinear las lecturas que salen de los secuenciadores con los genomas de referencia o las secuencias de referencia. Y aquí se puede presentar un desafío importante cuando se intente pasar de lo que viene siendo tradicional, ¿no?, que comentaba antes Joaquín, de los paneles o de secuenciar exomas, que al final el exoma no es más que el 1% del genoma completo humano. Cuando se pase de eso a secuenciar genomas completos y además se intente escalar para soportar no cientos o miles de secuenciaciones, sino cientos de miles de secuenciaciones, el reto de escalabilidad va a ser muy importante, ¿no? Si nos fijamos en el caso de Francia, allí la intención es que este año desplieguen capacidades como para tener la posibilidad de secuenciar 200.000 genomas completos al año, y si nos fijamos en Inglaterra, ellos ya apuntan al 1.000.000 de genomas completos secuenciados por año. Esto, como decía, plantea unos retos muy importantes de escalabilidad, y a la hora de diseñar las arquitecturas que tienen que soportar este tipo de actividades es importante contar con la participación de compañías que tengan experiencia y tecnología propia en el entorno de supercomputación, que tengan alianzas y capacidades de integración con terceros, y sobre todo que tengan arquitectos especializados capaces de hacer la combinación ideal de nodos de cómputo, de elementos aceleradores de cálculo, de almacenamiento a distintos niveles, activos de archivado a largo plazo, redes de distintas latencias y nodos de gestión y administración de los clústeres. Aquí es muy importante tener, digamos, esas capacidades y esa experiencia para hacer ese tipo de escalabilidad tan brutal que se nos puede presentar, ¿no? Igualmente, en la parte de interpretación e integración de datos, si nos fijamos en la capa de software, ¿no?, que comentaba antes Joaquín, que se suele utilizar, ¿no?, que son soluciones que han venido desarrollando los bioinformáticos en comunidades abiertas, son piezas de código abierto como GATK, Cellbase, OpenCGA, Genome Maps para visualización. Todas estas piezas van a requerir, en algunos casos, la actualización a unos ritmos bastante fuertes, resolver problemas de mantenimiento correctivo, mantenimiento evolutivo, y por lo tanto sería muy deseable contar con servicios de compañías de tecnologías de la información capaces de proporcionar, pues entre otras cosas, bioinformáticos y desarrolladores full stack, tanto en modalidad in situ como desde factoría de software, capacidades de integración de datos ómicos con historia clínica, desarrollo de soluciones en la nube para algunos elementos de la pipeline, eliminación de cuellos de botella y adaptación de algunos módulos de la pipeline a los cambios que va a haber en las tecnologías de secuenciación. Una vez que hemos establecido estos dos primeros pilares, ¿qué más se puede hacer desde una compañía de tecnologías de la información? Pues ayudar en la generación de conocimiento y en la toma de decisiones, y también en la mejora de la productividad de los facultativos. ¿Cómo podemos ayudar en este área de generación de conocimiento? Pues facilitando la correlación masiva de múltiples fuentes de datos, tanto internas y externas a la organización, del tipo pues, datos ómicos, datos clínicos, factores medioambientales, información procedente de dispositivos médicos, sensores, etcétera. Y esto a través de la provisión de una serie de servicios de analítica avanzada, inteligencia artificial y big data para
facilitar el diseño e implementación de entornos analíticos que permitan, como decía Joaquín anteriormente, el uso secundario de los datos, facilitar consultores y jefes de proyecto para el diseño e implementación de casos de uso y servicios de soporte y apoyo para la puesta en producción de la plataforma y de esos casos de uso. Hay otro factor clave importante en todo esto, y es que para ayudar a la toma de decisiones es muy importante disponer del máximo conocimiento posible en tiempo y forma, y esto hacerlo con la máxima eficiencia, mejorando a la vez la productividad de los profesionales sanitarios. Y para eso, pues es importante contar con capacidades de automatización inteligente de procesos. Esta automatización inteligente lo que tiene que hacer es ayudarnos a combinar el remodelado de los procesos, eliminando tareas que no aportan valor y supliendo la intervención humana con tareas, supliendo la intervención humana en las tareas repetitivas mediante automatización de procesos con el aprendizaje automático que aporta la inteligencia artificial. ¿Qué puede aportar una compañía de tecnologías de la información aquí? Pues desde los servicios de consultoría para reingeniería de procesos, hasta científicos, ingenieros de datos, ingenieros de inteligencia artificial, expertos en RPA, que van a ayudar en el análisis y desarrollo de procesos de automatización y en la implantación de esas plataformas, como por ejemplo Solar Healthcare, que es la arquitectura de referencia para inteligencia sanitaria de Fujitsu, que como podéis ver aquí está organizada en 4 niveles, con una primera capa orientada, una primera capa de interfaces de usuario final orientada al profesional sanitario, una capa de seguridad y acceso a microservicios, una tercera capa de analítica clínica con modelos de inteligencia artificial industrializados, orientada más al usuario informático o al estadístico clínico, y una cuarta capa de almacenamiento de datos y con la posibilidad de que desde estas capas se ataquen los repositorios de datos a través de APIs, siempre y cuando se respeten los estándares de interoperabilidad tipo ISO 13606 o FHIR. Esto se puede implementar de muchas maneras, se puede implementar con tecnología comercial, con tecnología open source. Aquí presentamos una visión de lo que puede ser una implementación técnica de este tipo de arquitecturas, pero lo realmente importante aquí es tener los especialistas con la experiencia y el conocimiento como para seleccionar muy bien qué piezas son las realmente necesarias, integrarlas y adaptar todo a los casos de uso que tenemos que implementar. Y termino la presentación recordando otro comentario de Joaquín. Es muy importante el alcanzar acuerdos de colaboración público-privada, porque este cambio del que tanto hablamos hacia una medicina más predictiva y personalizada va a requerir muchísima innovación, mucha cooperación entre organizaciones de sanidad, empresas de TI y otros agentes, y para compañías como Fujitsu es fundamental la colaboración con organizaciones de sanidad innovadora que nos pueden ayudar a entender y anticipar mucho mejor sus necesidades. En esa línea va este acuerdo que hemos firmado con la Fundación Progreso y Salud, que tiene por finalidad la colaboración en el campo de soluciones para el manejo de datos genómicos orientado a aplicaciones clínicas. Y con esto termino y le paso la palabra al moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Y muchísimas gracias, Joaquín. Y te pido disculpas porque ya te digo que he entrado casi a capea y se me ha olvidado presentarte inicialmente. La verdad es que el tema que habéis tratado es fascinante y, bueno, a ver si al final tenemos un poquitín de tiempo y podemos hablar de ello. Pasamos a la siguiente plenario.